Sputnik está en órbita. Giramos alrededor del planeta para acercarte la noticia. Bienvenidos, es un gusto recibirlos. Federico Jurkovic y Alejandra Patrone los saludan desde Montevideo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Está empezando otra jornada informativa en Sputnik. Los invitamos a compartir los principales temas del día. Titulares. Reclamo internacional. Venezuela demandó al Banco de Inglaterra por el robo de su oro. Andiamo. El primer ministro italiano, Giuseppe Conte, dijo que lo peor de la pandemia en el país quedó atrás. Tensión en Bolivia. Las Fuerzas Armadas amenazaron con no reconocer al Parlamento si no se aprueban ascensos. Reunión en Pekín. Bajo fuertes medidas de prevención sanitaria se iniciaron las sesiones del órgano consultivo chino. Chile, bajo presión. Se prolongó la cuarentena en la capital Santiago luego que el país superara los 50.000 casos de coronavirus. Pesquisas en Ucrania. La Fiscalía investiga presunta injerencia de Joe Biden tras la revelación de audios. Así titulamos las noticias que ahora desarrollamos. Noticias. Piden lo suyo. El gobierno de Venezuela demandó al Banco de Inglaterra. El Banco Central del país sudamericano busca la liberación de 31 toneladas de su oro, unos 930 millones de euros, que la entidad británica mantiene bloqueados. La retención es consecuencia de las sanciones impuestas a Venezuela por Estados Unidos y por el Reino Unido. En órbita consultó al analista internacional Bassem Tajeldine. Es natural, es obvio, es racional también, podría utilizar ese término, que el Estado venezolano reclame al Reino Unido por su acto de piratería en eso de pretender retener un recurso, en este caso el oro, que le pertenece al Estado venezolano, al pueblo venezolano, y que se ha valido el Reino Unido el desconocimiento de un gobierno legítimo para pretender ese objetivo de hacerse con un recurso que el Estado venezolano necesita para hacer frente a todos los desafíos que tiene enfrente. Sabemos ya que la política del Reino Unido responde a una acción de chantaje internacional que dirige a Estados Unidos y que el Reino Unido y varios países de la Unión Europea se han plegado como fieles lacayos a esa política intervencionista de sanciones, de bloqueo y de robo. En tanto, el exdiputado del Partido Laborista, Chris Williamson, indicó a Sputnik que la negativa del Banco de Inglaterra contradice los esfuerzos del país en la lucha contra la pandemia. La propuesta de la banca venezolana es que los fondos se transfieran al programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. De esta manera serán gestionados por la ONU y se destinarán a la compra de suministros sanitarios para afrontar el COVID-19. Estados Unidos, por su parte, además, ha retenido dineros del Estado venezolano en su sistema financiero, ha confiscado al Estado venezolano una empresa importante como lo es Citgo, una empresa petrolera, y no bastando con eso, emprende bloqueos y sanciones contra el país, cosa que viola los derechos humanos del pueblo de Venezuela, cosa que arremete contra todo el pueblo, sin distinción, sin distinción. Y lo más absurdo es el uso indiscriminado de la palabra intervención humanitaria, ayuda humanitaria al pueblo de Venezuela cuando se le confisca, se le roba todas las posibilidades de defenderse el Estado, de adquirir insumos, alimentos y medicina para atender las necesidades del pueblo. Realmente quien está creando la crisis humanitaria en el país queda más que descubierto que es Estados Unidos y los países lacayos que responden a esa política exterior intervencionista, Reino Unido en este caso, con la confiscación del oro venezolano. El Banco Central de Venezuela solicitó que la transferencia se realice con carácter de urgencia. El país sudamericano registra 824 contagios y 10 muertes por COVID-19. Tiene legítimo derecho el Estado venezolano de reclamar su recurso, su oro, para hacer uso de él naturalmente en atender las necesidades urgentes del pueblo venezolano. Y esto que siembra un precedente. Ningún país soberano que se respete, serio, inteligente, un gobierno inteligente, más nunca debe tener recursos guardados
en las arcas de otros estados imperiales, cuya política desde siempre, desde su existencia, ha sido el robo, la piratería y la intervención en los asuntos internos de otro país. Estados Unidos, Reino Unido y sus lacayos todos violan el derecho internacional. Ya estamos en un mundo concebido bajo un caos, así lo marca el realismo político ofensivo que dirige la política exterior de estos países, y por tanto, pueblos del mundo, los gobiernos soberanos tienen que buscarse diferentes formas para hacer frente a estas políticas belicistas, intervencionistas, ladronas de estos países imperiales. Era el analista internacional venezolano Bassem Tajeldine. Hacia adelante. El primer ministro italiano, Giuseppe Conte, dijo que lo peor de la crisis del coronavirus en el país ha quedado atrás. No podemos detenernos a esperar una vacuna, ya que nos encontraríamos con una sociedad y un sistema de producción irreparablemente comprometidos, agregó. Sus dichos fueron ante el Parlamento en el marco de un anuncio de un paquete de estímulos del gobierno para reactivar la economía. El primer ministro dijo que los bancos pueden y deben hacer más para acelerar los procedimientos de concesión de préstamos avalados por el Estado. Resaltó que en la actual fase 2 de desconfinamiento se debe entrar con confianza y responsabilidad ciudadana. Exhortó, sobre todo a los jóvenes, a evitar reuniones y fiestas e invitó a los italianos a quedarse en el país durante las vacaciones. A partir del lunes 25 de mayo se iniciarán tests serológicos en toda la nación. Serán de manera voluntaria en busca de personas que hayan desarrollado anticuerpos contra el brote. Por el nuevo coronavirus, Italia supera los 228.000 contagios y los 32.000 fallecidos. Pero los datos oficiales sobre los decesos por la enfermedad han sido cuestionados. Un estudio publicado por el Instituto Nacional de la Seguridad Social señaló que el Departamento de Protección Civil pudo no haber contabilizado casi 19.000 muertes. Presión y escándalo. El comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de Bolivia, general Sergio Orellana, amenazó con desconocer al Parlamento si en una semana no aprueba los ascensos de generales. Sentimos que la Asamblea Plurinacional no está tratando con consideración y respeto a las Fuerzas Armadas, afirmó. En órbita conversó con el analista político boliviano Axel Arias Jordán. El órgano ejecutivo manda la propuesta de los oficiales que van a ser ascendidos este año al órgano legislativo, específicamente a la Cámara de Senadores, y la Cámara tiene que ratificar o rechazar esta nómina. Se estaría de alguna manera observando algunos de los nombres que se están planteando, ¿no? Entonces, diríamos que todavía está en evaluación, ¿no? Todavía continúa en evaluación en la Cámara. En tanto, el gobierno interino pidió a la justicia la prisión preventiva y el congelamiento de las cuentas del exministro de Salud, Marcelo Navajas. El funcionario, que estuvo en el cargo 42 días, fue destituido por la compra irregular de respiradores para atender la emergencia por el COVID-19. Quedó detenido junto a un grupo de personas, entre las que se incluyen directivos del ministerio. Según la información oficial, el Estado habría comprado 170 equipos a un precio total de $4,7 millones. Esto es $27.683 por unidad. Sin embargo, la empresa fabricante, la catalana GPA Innova, detalló que el costo unitario es de $6.500. Mientras la Fiscalía y el Parlamento investigan el caso, el diputado Franklin Flores, del Movimiento al Socialismo, MAS, presentó una denuncia penal contra el ahora exministro. Una vez que hay serios indicios, ¿no? Serios indicios de que se habría precisamente generado un sobreprecio, un daño económico al Estado, y no solamente eso, ¿no? Sino que en este momento en el que está viviendo Bolivia de manera particular, en el que se necesita acceder a estos equipos tan necesarios que son respiradores para unidades de terapia intensiva, se estaría atentando, ¿no? Directamente a la salud pública al haber comprado el gobierno equipos que no son los adecuados para atender a pacientes con coronavirus. En ese sentido es que el diputado Franklin Flores, entre otros representantes del movimiento al socialismo, se han pronunciado, y en el caso del diputado Flores ha presentado ya una denuncia penal, ¿no?, contra el ahora exministro de Salud, al ser la autoridad que dio la instrucción para que se proceda a la adquisición de estos equipos.
Mohamed Mostajo, representante de Ciencia y Tecnología de Bolivia ante organismos internacionales, también está cuestionado ya que asesora al Ejecutivo en la gestión de la pandemia. Mostajo, yerno de la presidenta interina Yanine Áñez, se desligó de las acusaciones. El embajador asegura de que toda la responsabilidad para la compra de los equipos recae directamente en el Ministerio de Salud, ¿no? Que no habría tenido ninguna participación. Y bueno, ese como otros tantos temas que han comenzado a surgir en estos días van a ser sujeto precisamente a la investigación, ¿no? También mencionar de que desde Santa Cruz se ha presentado ya una denuncia en la Fiscalía de Distrito contra un familiar del embajador Mostajo, que también podría estar implicado en esta compra. Además, el cónsul de Bolivia en Barcelona, ¿no? Sería hijo de una de las candidatas de la agrupación Juntos, que es la agrupación que lidera la presidente, ¿no? Y también sería familiar del presidente de la aduana, ¿no? Vemos ahí de que muchas personas allegadas de manera directa a la presidenta transitoria del Estado han tenido cierta participación en este proceso de compra. La compra de los respiradores fue mediante otras 2 empresas intermediarias, una española y otra boliviana, y fue financiada por el Banco Interamericano de Desarrollo, que investiga el proceso. Mensaje de Pekín. Fuertes medidas de prevención sanitarias marcaron el inicio de sesiones del órgano consultivo chino. La Conferencia Consultiva Política del Pueblo, que va hasta el miércoles 27 de mayo, había sido pospuesta por 2 meses a raíz del nuevo coronavirus. Más de 2.000 delegados se presentaron en el auditorio del Gran Palacio del Pueblo en Pekín, cubiertos con mascarillas y respetando los protocolos de seguridad. El presidente Xi Jinping lideró la apertura, que tuvo como principal eje la crisis de la pandemia del COVID-19 surgida en la ciudad de Wuhan en diciembre de 2019. Las autoridades de la capital de la provincia de Hubei prohibieron el consumo de animales salvajes durante los próximos 5 años. El órgano consultivo consideró que, a pesar de que el número de contagios se ha reducido, hay que continuar trabajando en zonas donde surgieron nuevos focos. Durante la conferencia, además, se abordarán temas como la producción, estabilizar las expectativas de la ciudadanía y fortalecer la gobernanza basada en la ley. En tanto, este viernes 22 será la apertura de la Asamblea Popular Nacional. El primer ministro Li Keqiang ofrecerá un discurso sobre los objetivos económicos y sociales del año, con énfasis en anuncios sobre empleo y reactivación de la economía. En el primer trimestre, el Producto Interno Bruto de la segunda potencia económica mundial cayó 6,8%, la cifra más baja desde 1992. El gobierno respondió al presidente Donald Trump, quien lo culpó de haber causado una matanza mundial con la pandemia y amenazó con aplicar sanciones económicas. Pekín advirtió que podría tomar medidas de retorsión si Washington adopta esta nueva posición. La Casa Blanca ha sugerido, sin presentar pruebas, que el COVID-19 fue creado en un laboratorio y que escapó a los científicos de forma accidental. Sin control. Chile prolongó la cuarentena en Santiago tras superar los 50.000 casos de coronavirus. Se registraron 4.038 nuevos casos y 35 muertes diarias por COVID-19, la mayoría de ellas en la capital. El ministro de Salud, Jaime Mañalich, dijo que se renovará por una semana más la cuarentena total en el Gran Santiago. Las medidas de aislamiento durarán hasta el viernes 29 de mayo. En órbita conversó con la corresponsal de Sputnik en Chile, Carolina Trejo. Efectivamente, el Ministerio tomó la medida de extender las cuarentenas hasta el próximo viernes 29, lo que incluye las 38 comunas de la región metropolitana, además de las ciudades de Iquique, Alto Hospicio y el radio urbano de Antofagasta y Mejillones, que son las provincias y regiones que habían mantenido. Pero además agregó una nueva comuna, que es la comuna de Lonquimay, en la región de la Araucanía, por la presentación de algunos casos y algunos brotes que obviamente no quieren que se puedan extender y por lo tanto se hace la cuarentena en esta zona. La cifra total de infectados en Chile alcanza los 53.617, mientras los fallecimientos suman 544. El gobierno asegura que en el aumento de los casos influye el comportamiento de las personas que no respetan la cuarentena.
Sin embargo, quienes salen a las calles sostienen que no tienen para comer y realizan movilizaciones espontáneas en reclamo de medidas que los contemplen. Las razones, digamos, del aumento tan drástico en solo un día de fallecidos, si bien la autoridad el día de ayer no se refirió en específico, se entiende que son es multifactorial. Comienza la época de frío, digamos, la posibilidad de mayor contagio. Por otro lado, también ellos arguyen, digamos, de que se están tomando más muestras y más test. Eso hace que también se registren más casos. Cada vez más personas no cumplen con el toque de queda, saliendo a las calles a trabajar y en busca de mejores condiciones para sus familias. Anoche, Carabineros de Chile, la policía uniformada de nuestro país, hizo un reporte de cerca de 675 personas que fueron infractores del toque de queda durante la última noche. Y otras 645 fueron detenidas producto de no respetar la cuarentena, lo que efectivamente ha sido un aumento respecto al día anterior, que las cifras bordeaban los 400 personas. La verdad es que yo creo que aquí se ha producido, si uno hace un análisis, que la gente sale y rompe las cuarentenas. Hay muchos infractores, digamos, que lo hacen por necesidad. O sea, ustedes ya habrán sabido, digamos, que hace un día y medio, digamos, se produjo una protesta enorme en unos barrios, digamos, del sur de Santiago, en la comuna del Bosque, donde salieron pobladores en una manifestación espontánea a protestar y básicamente a manifestarse porque están pasando hambre. Escuchábamos a la corresponsal de Sputnik en Chile, Carolina Trejo. Complicado. La Fiscalía de Ucrania investiga presunta injerencia de Joe Biden tras una revelación de audios. La causa responde a la presunta intromisión del posible candidato demócrata estadounidense en la labor del anterior fiscal general ucraniano, Viktor Shokin. El diputado Andrei Derchak hizo públicos unos audios que datan de 2016, cuando Biden era vicepresidente. De acuerdo con las grabaciones, cuya autenticidad aún debe ser comprobada, el norteamericano habría ofrecido $1.000 millones al expresidente Petro Poroshenko. El objetivo apuntaba a destituir al fiscal Shokin, que investigaba los negocios de su hijo, Hunter Biden, en el país europeo. El fiscal fue finalmente cesado en marzo de 2016. Tras su destitución, se cerraron todos los procesos judiciales contra Burisma, compañía en la que trabajaba Hunter desde 2014. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, que cumple su primer año de mandato, se mostró a favor de que las agencias de seguridad investiguen la información. El mandatario afirmó que los audios de su predecesor evidencian que se estaría frente a un caso de traición a la patria. Hasta aquí En órbita. Pueden escucharnos todos los días en directo a partir de las 19 horas de México, las 21 de Montevideo y a las 0 GMT por mundo.sputniknews.com. En órbita.